Ya estoy transmitiendo. ¿Cómo, cómo editaba lo del Twitch? Ah, se supone que ya volví. Ok, sí se ve fluido al menos. Creo que hay como un delay. O eso yo veo, siento. Delay. Ok, en el celular se ve mejor. Sí, ok. Ah, voy a cerrar esto, creo. Es que no sé si escucha, ese es el problema. Suave, a ver. Sí, se escucha, ok, todo bien. Wow, wow. Wow, chica, wow, wow. Mi nena dice así. Wow, wow, wow. Siente mis latidos. Chica, chica, wow. Nunca va a parar. Oli, oli. Espero que se me escuche bien. Hoy quiero pasarme uno o dos jueguitos cortos. Porque son como de 3 horillas. Entonces creo que solamente va a pasar como uno. Probablemente voy a jugar este. Que se llama Dear Esther Landmark Edition. Por si no lo leen. Los iconos se ven como raros. Porque así es como lo tengo. Pero déjenme cambiarlo. Para que vean ustedes bien los iconos. Tu, tu, tururú, 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 tururú. Ujú. Voy a aprovechar y voy a compartir también los links por otro lado. Pim, pa, tu, turu, tu, turu, tu, turu, tu. De momento veo. Está pegadísimo esto, what? Suave. Tengo espectadores, sí, ¿verdad? Tururú, 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 tururú. Qué raro. Está como pausado el tiempo que llevo transmitiendo.
Pero creo que llevo 3 minutos. Ok, tengo bien la barra. Y está como pegado, pero everything is fine. Tenerlo por aquí. Wow, wow, wow. Cierto esto. General. Esto. Ahí está. Ahora sí, se ve mejor para ustedes. Em, Voy a poner en categoría Dear Esther Landmark Edition. Tu, 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 tu. Esther. Ok. Mm, 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 Se bugueó como esto. Prefiero tenerlo aquí desbugueado. No te buguees, por favor. Fuente de actividades de Twitch. ¿Qué es esto? Ah, aquí me dicen quién sigue y todo eso. Ok, ok. Eh, Esto y esto por delante. Y detrás de esto. Perdón, estoy acomodando unas cosas. Estéticas. Para pam. Para pam. Para pam. Para pam. Para pam. Pa pa pam. Tu tu. Tururu, 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 tururu. Ok. Sí, lo voy a dejar así, la verdad. Listo. Voy a jugar. Eh, voy a, mm, Voy a hacer la prueba con este juego. Es que yo pensaba grabar y streamear al mismo tiempo, pero para eso ocupo un buen procesador. Tengo un procesador decente. No sé si puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, voy a ver si después puedo descargar el directo y ver en qué calidad se ve. No sé de qué trata el juego. Field of View. Puede ser Window. Ah, pero no hay Window sin. Bueno, no importa. Advance. Texture high. Yes. Okay. Language. ¿Puedo ponerlo en español para ustedes? Sí. Ok. Listo. Creo que ahí está bien, ¿verdad? Hay 4 capítulos. Comentarios de los directores. ¿Qué significa eso? No sé qué significa eso. Am, Sin los comentarios, a ver qué. Tu, tu. Tururú, 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 tururú. Dear Esther, the morning after I was washed ashore, salt in my ears, sand in my mouth, and the waves always at my ankle. Ok. No hay subtítulos. No les puedo facilitar subtítulos. O eso eran los comentarios. I don't know. Aquí está. Activado. Está desactivado. ¿Qué le pasa? Escenas cerradas. Desactivado. I don't know what that mean. What that mean. I felt as though everything had conspired to this one last shipwreck. I remembered nothing. No se ven. ¿Por qué no se ven los subtítulos?
What is happening? Closed captions. Ah, creo que esos son los subtítulos. Son dos subtítulos diferentes, creo. Pero no entendí qué significaba en español, what the fuck. Escenas cerradas. ¿Qué? A ver. Nothing but water, stones in my belly and my shoes, threatening to drag me under to where only the most listless of creatures swim. Pues no, no era eso. Guau. Se me va a pegar la cámara, pero X. Un momentito. Aquí, desactivar, activar. ¿Cómo que no se activa? Ah. Vamos, volteate. Volteate, por favor, volteate. ¿Cuál es cuál? Ay, qué problema, la verdad. Creo que voy a quitar este de aquí. Este lo puedo hacer más chiquito. Y este también lo puedo hacer más chiquito. Ah, no sé si lo puedo dejar como acá. Sí, así no se ve mal. Muy suave, ¿qué pasó aquí? Como al revés esto. Ok, wow. No sé qué pasó aquí. Disculpen, problemas técnicos. No, stop. Problemas técnicos. Ah, esto lo puedo poner aquí. Y claro que lo voy a poner aquí. Ok. Esto también lo tengo que quitar. ¿Qué demonios? Acaba de caer un insecto. Tuturutu, tuturutu, tutu, tururu, 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 tururu. Ah, vea, si está mucho más cómodo. ¿Y por qué no veo mi cámara? Oh, mi cámara. Ah, ¿qué le pasa a mi cámara? A ver, es esta. Mi cámara decidió dejar de funcionar. What is happening? What is happening? What is happening? The fuck? Y no escucho que la Ahí está, Dios santo. No sé qué le pasó. Bueno, va a cambiar. No hace esto. Eso. Porque eso se va siempre allá. Voy a cambiar el color de esto, ¿verdad? Sí. Ay, Dios santo. Eh. Ay, no. Bien, las luces se ven como raras. ¿Por qué me tienen que pasar todos los problemas técnicos al mismo tiempo? Cago en todo.
Ah, ya tenía la cámara, me cago en todo. Vamos, volteate. Volteate, por favor, volteate. Vamos. Perdón, disculpen. Voltéate. Voltéate, por favor, voltéate. Ahí está. No te voy a volver a tocar en la vida. Voltéate. Y ahora sí. Este. Oh, wow. Tiene muy poca sensibilidad, la verdad. Suave. Mando. Sensibilidad horizontal más. Por favor, gracias. 3. Está como raro los controles, pero bueno. Poner más sensibilidad, perdón. Pup, pip, pip. Aquí. Mejor. No sé de qué va. Completamente estuve. Me vine a. ¿Cómo se llama esto? A quedar a la deriva de esta isla. Pero no sé de qué va el juego, entonces. De momento no puedo agarrar nada. Será solo de presenciar cosas. Algo químico. Y yo no sé nada de química. Genial. Ah, no puedo correr. Por si se lo preguntan. Y me está estresando. Pero. Ajá. ¿Qué se puede hacer? No puedo tocar nada. ¿Por arriba o por abajo? Vamos por arriba. Captura, por si acaso. Turutú. Turutú. De momento no me. Uy, what? ¿Hasta que llega el camino? No. Puedo seguir. Donnelly reported the legend of the hermit, a holy man who sought solitude in its most pure form. Allegedly, he rode here from the mainland in a boat without a bottom, so all the creatures of the sea could rise at night to converse with him. How disappointed he must have been with their chatter. Perhaps now, when all that haunts the ocean is the rubbish dumped from the tankers, he'd find more peace. They say he threw his arms wide in a valley on the south side, and the cliff opened up to provide him shelter. They say he died of fever 116 years later. The shepherds left gifts for him at the mouth of the cave, but Donnelly records they never claimed to have seen him. I have visited the cave and I have left my gifts, but like them, I appear to be an unworthy subject of his solitude. Oli. Perdón, es que estaba dejando que se reproduciera ese audio. Estoy jugando un juego que se llama Dear algo. Dear Esther o algo así. No sé de qué va. Eso es lo que estoy averiguando. Pero estoy viendo que está como optimizado un poco raro. Esos captions se veían demasiado grandes. Perdón, me incomodó. Sonido. No sé si así. Ahora solo están los pequeños, algo así. Que me está diciendo que ahí hay una cueva. Y que debería ir por ella. Supongo. Y bienvenida. Y a todos los que estén por aquí. Tururú. Por allá abajo, de momento creo que no hay nada. Uy, no.
Uy, uy. Uy, no, no podía. Lo intenté, pero creo que no se podía. Entonces para allá vamos. Ay, debía quitar... Perdón, voy a quitar ese título, a poner el otro. Dando un rato. Un rato. Hecho. Que tengo que actualizar la cosa de Twitch. Me está molestando de repente mi luz. Hasta ahorita me lo está haciendo. Está parpadeando de vez en cuando. Y me preocupa porque es nueva. Pero bueno. Por aquí puedo volver a subir. When you were born, your mother told me, a hush fell over the delivery room. A great red birthmark covered the left side of your face. No one knew what to say, so you cried to fill the vacuum. I always admired you for that you cried to fill whatever vacuum you found. I began to manufacture vacuums just to enable you to deploy your talent. The birthmark faded by the time you were 6 and had gone completely by the time we met, but your fascination with the empty and its cure remained. En símbolo. Suave, esto no es lo de Fibonacci. Sí, ¿verdad? Era Fibonacci. Me da risa porque es como, desde que naciste has llenado vacíos. Digo, el bebé no sabía. El bebé nada más estaba naciendo. I found myself to be as featureless as this ocean, as shallow and unoccupied as this bay, a listless wreck without identification. My rocks are these bones, and a careful fence to keep the precipice at bay. Shot through me caves, my forehead a mount. This aerial will transmit into me so. All overexposed, the nervous system, where Donnelly's boots and yours and mine still trample. I will carry a torch for you. I will leave it at the foot of my headstone. You will need it for the tunnels that carry me under. Okay. Esther parece ser la hija que tenía esa marca. Por aquí no se puede ir. Tengo que volver entonces. Pues algunos diálogos solo aparecen en zonas random y ya. ¿O cómo? Ok, no puedo correr, pero ¿saben qué? Puedo hacer zoom. Increíble. Y con los dos botones del mouse. Alright. Ya vi que hacer un buen rato caminando. Bueno, por dicho el juego creo que duraba como 2 horas. 2 horas y algo así. No sé. Me suena haber buscado eso. Me encanta que no haya absolutamente nada cerca. Absolutamente nada. O sea, hay un faro para atracar en una isla que está perdida. Pero no hay absolutamente nada en esta isla. Pero sí se me está escuchando y viendo bien. O sea, por ahí yo lo tengo puesto, pero ni idea. The mount is clearly the focal point of this landscape. It almost appears so well placed as to be artificial. I find myself easily slipping into the delusional state of ascribing purpose, deliberate motive to everything here. Was this island formed during the moment of impact? When we were torn loose from our moorings, and the seatbelts cut motorway lanes into our chests and shoulders,
Did it first break surface then? When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boats, and know to send aid or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Tiene como síndrome del poeta este Mae. Ok, parece que tengo que ir por ahí. We are not like Lot's wife, you and I. We feel no particular need to turn back. There's nothing to be seen if we did. No tired old man parting the cliffs with his arms. No gifts or Bibles laid out on the sand for the taking. No tides turning or the shrieking gulls overhead. The bones of the hermit are no longer laid out for the taking. I have stolen them away to the guts of this island, where the passages all run to black, and where we can light each other's faces by their strange luminescence. Ok. Aparentemente cristiano. O sí, cristiano supongo. Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. I threw my arms wide and the cliff opened out before me, making this rough home. I transferred my belongings from the bothy on the mount and tried to live here instead. It was cold at night, and the sea lapped at the entrance at high tide. To climb the peak, I must first venture even deeper into the veins of the island, where the signals are blocked altogether. Only then will I understand them, when I stand on the summit and they flow into me, uncorrupted. Entonces todo esto lo hizo él. Cuando llegó aquí y se averió con el barco de él. Otra cosa química. Eso parece una carita. Un pepega. Parece un pepega. No sé. Un ovario, supongo. Luego tal vez de el que juegue probablemente sea de miedo. Hace rato no juego algo de miedo. Allá es donde estuve. ¿Duraba 2 horas? Yo creo que dura menos. Ah, como voy. Ah, wait, what? De ahí vengo. No tenía ni que entrar. No sé ni cómo di una vuelta y salí por donde entré. Yo la más despistada. I've become convinced I am not alone here, even though I'm equally sure it is simply a delusion brought upon by circumstance. I do not, for instance, remember where I found the candles,
or why I took it upon myself to light such a strange pathway. Perhaps it is only for those who are bound to follow. Pues no sé qué se habrá estado alimentando, porque aquí no crece nada. Voy a ir por la izquierda o por el medio. Voy a ir por el medio. Que voy a desviarme. Bueno, hay dos caminos, ¿no? Por ahí se puede ir. No sé, creo que no. Pam, 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 pam. Me encanta que es como música para un lugar desolado y nostálgico, raro. Es violín. Violín y piano. Música clásica. El frío que debería estar haciendo aquí en este lugar, ¿ah? Oh. Ah, ese fue el primer capítulo. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome brake services, but although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Bueno, son 4 capítulos para quienes no lo hayan visto al inicio. Ya completamos uno. Se lo llevamos como media hora. Y media hora porque duré como 10 minutos haciendo tonto. ¿Ustedes también vieron la sombra que estaba por allá arriba? Solo se veía si tenía la cámara viendo hacia adelante. Vean, allá está. Allá como lo digo. Allá. Como por el camino de la montaña. Y desaparece. Yo tenía la cámara puesta para el otro lado, pero como se bugueó, se reinició. Ahora se ve como raro que yo vea hacia enfrente y esté viendo fuera de la pantalla. No sé. No sé yo, la verdad. Ah, ya entendí cómo funciona eso. Seguramente por allá al All fondo. night the boy has kept me lucid. I sat, when I was at the very edge of despair, when I thought I would never unlock the secret of the island, I sat at the edge and I watched the idiot boy blink through the night. He's mute and he is retarded, and he has no thought in his metal head but to blink each wave and each minute aside until the morning comes and renders him blind as well as deaf-mute. In many ways, we have much in common. Es una boina. Es su propósito. No era por aquí. Entonces creo que es para allá. Ah, tengo que ir a la torre de allá. Supongo, ¿verdad? Entonces tengo que ir por el camino de allá. Aunque supongo que en la otra esquina veo como algo escrito en la roca. O pintado en la roca, que seguramente es otro audio. Pero sí, vi una sombra. Y se veía como si estuviera caminando. No sé si ustedes lo notaron.
Y yo, Slenderman. Otra vez. I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. ¿Qué? When I first looked into the shaft, I swear I felt the stones in my stomach shift in recognition. Creo que sí me puedo tirar. Ay, pero... ¿Habrán varios finales o algo así? Creo que sí me puedo tirar. Pero no quiero volver a hacer toda la caminata. Así que lo voy a ignorar. Hay una casa... construcción ahí. Me da risa que el tipo decía, creo que estoy solo. I've begun to climb, O creo que no estoy solo, away pero... from the sea and towards the center. It is a straight line to the summit, where the evening begins to coil around the aerial and squeeze the signals into early silence. The bothy squats against the mount to avoid the gaze of the aerial. I too will creep under the island like an animal and approach it from the northern shore. El tipo estaba como... no estoy solo, pero en realidad sí estoy solo. Aunque siento que hubo gente antes. Y literalmente hay construcciones, una antena. Y claramente él no la construyó. The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. O sea, un tipo vino a una zona desierta con cabras. Según él, para construir algo en donde venga una mae y diga, me quiero casar con usted. En una zona desierta. My heart is landfill. These false dawns waking into the still never light. I sweat for you in the small hours and wrap my blankets into a mass. I have always heard the waves break on these lost shores, always the gulls forgotten. I can lift this bottle to my ear, and all there ever is for me is this Hebridean music. Creo que tengo que ir bajando otra vez. Ahí no veo camino. Veo la senda esa, pero acceso a ella no. Y veo como una cueva. Voy a entrar a la montaña. Ahí estuve antes. No, ese debe ser otro lugar, eso en otra parte del mapa. Me da miedo tirarme para intentar hacer un atajo y que en realidad eso me mate. Pero no sé si uno se puede morir aquí. The editor comments that at this point, Donnelly was going insane as syphilis tore through his system like a drunk driver. He's not to be trusted.
Many of his claims are unsubstantiated, and although he does paint a colourful picture, much of what he says may have been derived directly from his fever. But I've been here, and I know, as Donnelly did, that this place is always half imagined. Even the rocks and caves will shimmer and blur with the right eyes. Ok. Yo como... En la cruz murió Jesucristo. Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Claramente estaba ascendiendo ahí yo. Porque estaba escuchando borroso. Yay, capítulo 2, listo. Donnelly's addiction is my one true constant. Even though I wake in false dawns and find the landscape changing, flowing inconstantly through my tears, I know his reaching is always upon me. Me encanta que es como hay una caída enorme y alguien dejó una velita ahí. Por ahí de seguramente hay algo. O no. No sé. Está pegando un toquecito nada más. Ah, es que voy agachado, sí. Wow. Otra caída. Me ahogo. Está hecho de acero, el chabón se hundió y como las botas de Link pegado al suelo del agua.
Justo iba a decir qué pasará si me caigo, pero tendría que dar toda la vuelta de nuevo. Pues está siendo bien extraña esta experiencia, la verdad. No entiendo qué está pasando. If the caves are my guts, this must be the place where the stones are first formed. The bacteria phosphoresce and rise, singing through the tunnels. Everything here is bound by the rise and fall, like a tide. Perhaps the whole island is actually underwater. Bueno, de momento entiendo que este tipo naufragó hasta aquí. Se quedó varado. Se rompió las patas, básicamente. Sabía que iba a morir y empezó a caminar por todo lado. Escribiéndole una carta a la hija. Que por alguna razón, no sé, no vino a buscarlo o algo así. I will hold the hand you offered to me, from the summit down to this well, into the dark waters where the small flowers creep for the sun. No sé si era para Headlights atrás. are reflected in your retinas, moonlit in the shadow of the crematorium chimney. Oh, palabras. Wow. Wow. Behold. No sé qué dice ahí. Damascus. Taken, algo así. Yo creo que este juego debe tener varias finales porque es como un elefante o algo raro. Me suena que no debería ser por aquí. Away from being angry. What is happening? Who wrote this? Okay. Creo que no era por aquí, porque aquí me estoy como adentrando más en vez de ir saliendo como pensaba. ¿Cuánto pesará este tipo para hacer esto en el agua? Creo que los dos caminos llevaban ahí. Wow, ok. Esto es diferente. ¿De verdad te quitaron los riñones o qué está pasando aquí?
está pasando? Me reducieron la velocidad tanto aquí. ¡Yay! Capítulo 3. Son las faltas de capítulo y ya terminamos el juego. 2 horas no, creo que vamos a durar como 1 hora y algo. Luna llena. I wish I could have known Donnelly in this place. We would have had so much to debate. Did he paint these stones or did I? Who left the pots in the hut by the jetty? Who formed the museum under the sea? Who fell silently to his death into the frozen waters? Who erected this godforsaken aerial in the first place? Did this whole island rise to the surface of my stomach, forcing the gulls to take flight? No entendí quién era Doncel, la que se murió por las cabras. O who. Dear Esther, I find each step harder and heavier. I drag Donnelly's corpse on my back across these rocks, and all I hear are his whispers of guilt, his reminders, his burnt letters, his neatly folded clothes. He tells me I was not drunk at all. Chocaron porque él estaba ebrio. Y ahora está cargando con el cadáver del amigo. Que estoy ignorando como la mayoría de los diálogos posibles porque me está aburriendo. Pero esto es interesante. Parte de un coche, no lo había notado ahora que lo pienso. Wow. Hall by the roadside, by the exit for Damascus, all ticking and cooled, all feathers and remorse, all of these signals routed like traffic through the circuit diagrams of our guts, those badly written boats torn bottomless in the swells, washing us forever ashore. Ay, había algo ahí escrito. A light from... no sé, from above. Creo que eso lo voy a perder luego, ¿no? From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink.
Pero aquí hubo mucha gente. Porque esto es concreto incluso. Huevos. On a sudden, a light from heaven around him, and he fell to the ground. O sea, ¿no era para acá? Ah, es para allá, ok. Ay. Entonces tengo que subir hasta la antena para morir a la par de la antena. Pero si hay una antena debería haber señal, ¿no? Le debió llevar mucho tiempo si hizo eso al lado de un acantilado, digamos. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they resuscitated him by hitting him in the chest with stones gathered by the roadside. He was lifeless for 21 minutes, certainly long enough for the oxygen levels in his brain to have decreased and caused hallucinations and delusions of transcendence. I'm running out of painkillers, and the moon has become almost unbearably bright. ¿Sabe? Pero él se murió por Damasco. Esto no es Damasco. Entonces está hablando de cómo llevó a un amigo que creo que murió por un choque de él estando ebrio. Y está contándole toda esta historia mientras se va a morir él en una isla desierta. ¿What? Esos cambios están brutales. No sé qué cambios estás hablando. ¿Cambios de qué? ¿De narrativa? No sé. Ojo, ahí está la figura que decía antes. Entonces, él es mi amigo. Esa figura... I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. And as he was proceeding on his journey. Estoy seguro que me salté como 30.000 detalles. Fuera de broma. Se verá bien. Sí. Creo que sea un poco oscuro, tal vez. Es que yo lo veo un poquito más claro. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. ¿Qué? ¿Qué?
The stones in my stomach will weigh me down and ensure my descent is true and straight. I will break through the fog of these godforsaken pills and achieve clarity. All my functions are clogged, all my veins are choked. If my leg doesn't rot off before I reach the summit, it will be a miracle. There are 21 connections in the circuit diagram of the anti-lock brakes. There are 21 species of gull inhabiting these islands. It is 21 miles between the Sandford Junction and the turn-off for home. All these things cannot, will not be a coincidence. No entiendo a qué te refieres, amigo. Estar at... Está complicado leer esto. Me da a mí que uno se puede caer de aquí y no me gustaría tener que volver a subir todo esto. Blind with panic, deaf with the roar of the caged traffic, heart stopped on the road to Damascus, Paul sat at the roadside hunched up like a gull, like a bloody gull. As useless and as doomed as a syphilitic cartographer, a dying goat herd, an infected leg, a kidney stone, blocking the traffic bound for Sandford and Exeter. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. All his roads and his tunnels and his paths led inevitably to this moment of impact. This is not a recorded natural condition. He should not be sat there with his chemicals and his circuit diagrams. He should not be sat there at all. Pues no lo mató él. Fue que de verdad fue un accidente. Esa es la sombra, ¿no? Sí, esa es la sombra que yo decía. Me está viendo. I am the Ariel. In my passing, I will send news to each and every star. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an Ariel, a beacon that they will not forget you. We've always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Yo pensé que nada más iba a morir allá arriba. ¿Para qué subió todo si se quería lanzar? Se hubiera lanzado cualquier otro. Una gaviota. Fue que dejó su cuerpo allá o algo así.
No entendí. O sea, era como los últimos momentos del tiempo y ya. Eso era. Sí, creo que este tipo de juegos no son los míos. No puedo skipearlo. Bueno, por lo menos puedo ver los logros. Caminar 5.000 pasos. Era un logro. Al Voice over points. Solo me faltaron 2. Y yo pensé que me estaba saltando un montón. Urnas. What? Al director's commentary. Ah, cierto, yo podía activar eso, pero no sé qué era eso. Y to hiding. ¿Qué eran qué? Ahógate una vez. Ve, yo sabía que uno se podía ahogar. Muere por caerte de un cliff. Sí, yes. Sí, uno sí se podía caer entonces. Pues me faltaron nada más un par de logros, creo. Todo que solo conseguí 4, pero bueno. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Los que están viendo el video, whatever. Yo no entendí nada. Pero estuvo curioso. Mm, sí, no entendí nada. Estoy intentando como recapitular. Ni idea.